¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien tan sabio pudo terminar tomando decisiones tan insensatas? La historia de Salomón es un recordatorio poderoso de que la sabiduría por sí sola no es suficiente. Necesitamos mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Hoy vamos a ver una de las transformaciones más dramáticas de las Escrituras, el viaje de Salomón desde las alturas de la sabiduría hasta ser desviado. Comencemos con el joven Salomón, quien escribió el hermoso Cantar de los Cantares, celebrando el amor puro y el matrimonio. Sus primeros escritos rebosan de pasión y poesía, mostrándonos el diseño de Dios para el amor romántico. El Cantar de los Cantares nos da vislumbres íntimos de lo que debería ser el matrimonio. Exclusivo, apasionado y comprometido, este es Salomón en su mejor momento, comprendiendo y enseñando la verdad de Dios sobre el amor. Pero luego vemos un cambio dramático. En Eclesiastés escuchamos una voz diferente, llena de cansancio y desilusión. Inútil, inútil, declara Salomón. Todo es inútil. Esto no es solo una reflexión filosófica. Es el clamor de alguien que ha probado todos los placeres que la vida ofrece y los ha encontrado vacíos. Lo probó todo: la riqueza, la sabiduría, las mujeres y el vino, y descubrió que nada satisface aparte de Dios. El punto de inflexión llega en 1 Reyes 11, donde vemos la trágica caída de Salomón. A pesar de toda su sabiduría, amó a muchas mujeres extranjeras y sus esposas desviaron su corazón tras otros dioses. El hombre que construyó el templo de Dios terminó edificando lugares altos para dioses paganos. ¿Cómo sucedió esto? No fue de la noche a la mañana, sino a través de una serie de pequeños compromisos que lo alejaron mucho de Dios. Lo que hace que esta historia sea tan relevante es que no se trata solo de Salomón, se trata de nosotros. Todos enfrentamos la tentación de apartarnos de nuestro primer amor, de dejar que otras cosas cautiven nuestro corazón. Al principio de mi ministerio, fui profundamente impactado por un pastor que era uno de los mejores maestros de la Biblia que había conocido. Él conocía las escrituras y podía explicarlas muy bien. La gente lo amaba, lo escuchaba. Muchas vidas fueron transformadas por su mensaje, pero un día me encontré con su esposa en una oficina llorando. Le pregunté qué le pasaba, pero no quiso hablar del tema. Comencé a orar por ella. No mucho después descubrí que su esposo estaba teniendo una aventura. Poco tiempo después, él dejó a su esposa y se casó con otra mujer. Me sentí devastado y me pregunté, ¿cómo pudo haber pasado esto? Él conocía la palabra de Dios y enseñaba la palabra de Dios muy bien. Desearía poder decir que esta fue la única vez que he visto que esto sucede, pero no es así. He visto que esto ocurre en múltiples ocasiones. He aprendido que es fácil apegarse a la verdad de Dios en lugar de al Dios que da la verdad. En el momento en que permitimos que el orgullo o el placer tengan prioridad sobre la búsqueda de Dios, estamos en camino a una gran caída. Verás, Salomón fue un hombre que abrazó la sabiduría de Dios, pero se alejó del Dios que le dio esa sabiduría. El camino de Salomón nos enseña lecciones cruciales sobre cómo permanecer fieles a Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas verdades hoy? Guarda tu corazón. La caída de Salomón comenzó cuando apartó su afecto de Dios y lo dirigió hacia los placeres de este mundo. Hay tres cosas que apartarán nuestro afecto de Dios: la plata, el sexo y la autoglorificación. Mantente alerta contra esas cosas. Reconoce que el conocimiento no es suficiente.
Salomón tenía una sabiduría increíble, pero aún así cayó cuando dejó de caminar con Dios. Presta atención a las cosas pequeñas, a los pequeños compromisos. Los grandes fracasos suelen comenzar con pequeñas decisiones. Mantén a Jesús en el centro de tus relaciones. Las esposas extranjeras de Salomón lo desviaron porque las priorizó por encima de los mandatos de Dios. Permanece humilde en el éxito. Los grandes logros de Salomón pudieron haberlo hecho sentir invencible. Recuerda que el placer sin Dios conduce al vacío. Todas las búsquedas de Salomón lo dejaron vacío. Nunca dejes de buscar a Dios. La sabiduría temprana de Salomón provenía de su relación con Dios. Cuando eso se desvaneció, todo lo demás se vino abajo. La historia de Salomón es tanto una advertencia como un aliento. Una advertencia de que incluso el más sabio puede caer si no camina cerca de Dios. Pero también es un aliento saber que la verdad de Dios sobre el vacío de la vida sin Él es confirmada incluso por alguien que lo tuvo todo. Aprendamos de los errores de Salomón y mantengamos nuestro corazón enfocado en el único que realmente satisface, no en los dones que nos da, sino en Dios mismo. Recuerda, no tienes que aprender estas lecciones de la manera difícil como lo hizo Salomón. Su historia está en las Escrituras para que podamos evitar los mismos tropiezos y vivir vidas que honren a Dios desde el principio hasta el final. La verdadera sabiduría no es solo saber lo que está bien. Se trata de permanecer conectados a la fuente de toda sabiduría, nuestro Padre, quien nos ama profundamente.